Amigas, amigos, seguimos con más. Ya son las 7:59, 8 de la mañana. A esta hora vamos a conversar con el analista, nuestro invitado a continuación, Miguel Velarde, para hablar acerca justamente de lo que está pasando en Perú con este final, este cierre de este proceso electoral, final de fotografía, como lo hemos comentado. Bueno, en este momento pues estamos hablando, Miguel, de una diferencia de unos, no llega a 100.000 votos en este momento, pero todavía faltan que se procesen actas que vienen del exterior y algunas de algunas zonas selváticas y rurales en Perú. Pero estamos hablando ya casi, bueno, 95, 96% de actas procesadas. ¿Qué implica esto para Perú y, por supuesto, para toda la región? Miguel, buen día. Buen día, Sergio. Gracias por la invitación una vez más. Un placer estar contigo y con toda la gente que siempre te acompaña. Bueno, primero, esto no es algo del todo sorpresivo, porque según todas las encuestas que se hicieron en las últimas semanas en Perú, se veía que iba a ser un final cerrado, ¿no? Y se está cumpliendo esa predicción. Segundo, es una mala noticia, gane quien gane finalmente, de cara al futuro, para la gobernabilidad y la estabilidad de ese país, porque es un país y uno lo ve absolutamente dividido. Gane quien gane, va a tener casi una mitad del país que haya votado en contra de su propuesta. Y además es un país que, si uno ve el mapa por colores, geográficamente dividido. Hay regiones completas que han apoyado a la propuesta de Pedro Castillo y hay otras regiones donde está Lima, que es la gran ciudad allá, donde se apoya obviamente a la candidatura de Keiko Fujimori. Y además, como tercera variable, que hace este futuro del Perú complejo es que no son dos candidatos, sino son dos visiones de país y de sociedad totalmente opuestas las que se han enfrentado en esta elección, y eso quiere decir que hay un país absolutamente dividido en las visiones que tiene cada una de esas secciones para el país. Ahora, ¿quién va a ganar? Todavía no se sabe, como bien decías tú, porque es verdad que solamente se nos separan un poco más de 80.000 votos de diferencia con Pedro Castillo liderando. Pero no solo ese es el detalle también es que desde anoche, donde la diferencia era prácticamente 100.000, se ha revertido la tendencia y la diferencia ha empezado a bajar, porque Pedro Castillo fue ampliando su diferencia en los últimos días con la llegada de los votos de las provincias que no eran, digamos, Lima, pero ahora los votos que faltan por contar son los del exterior. Especialmente uno tiene que poner el foco en Estados Unidos y España, donde votan muchos peruanos y donde lo hacen en un porcentaje por lo menos 70-30 a favor de Keiko, y también faltan por contar dentro de Perú, lo poquito que falta, que es menos del 1%, los votos de la provincia de Loreto, donde Keiko Fujimori está ganando en un porcentaje de 60-40. Entonces, lo que sí es seguro es que esa brecha se va a reducir. Lo que nadie puede predecir en este momento es si eso le va a alcanzar a la candidata Fujimori para dar la vuelta al resultado. Así es, aunque ella ayer hablaba de presuntas irregularidades que habían detectado ellos desde horas de la tarde en el proceso electoral, ella manifestaba estar optimista y me imagino esperando sobre todo eso que tú decías, estos votos del exterior, sobre todo de Estados Unidos y de España. Ok, pero más allá, vamos a esperar justamente ese cierre, ese final, que no sabemos cómo se va a dar, Miguel. Debe contarse voto por voto para evitar cualquier tipo de eso, de irregularidad o de asegurar que el proceso ha sido amañado. Me parece que el proceso ha sido, en lo general, bien transparente, ¿no? Así es, y además, de nuevo, en un resultado tan apretado, es indispensable que se cuente cada voto, pero que además también se dé curso a las impugnaciones que cualquiera de los candidatos pueda tener sobre determinadas actas por cualquier irregularidad, porque cualquier irregularidad puede tener un eventual impacto en el resultado final. Si un candidato está sacando 8 o 10% de ventaja y hay impugnación por 1 o 2% de las actas, bueno, al final está bueno revisarlo, la democracia tiene que ser lo más transparente posible, pero el resultado final no va a cambiar. En el caso de Perú, y por lo que estamos viendo, se están empezando a dar impugnación de actas de ambas partes, ¿no? Sí, Pedro Castillo ha impugnado más de 1.000 actas en sí. Lima,
esperando recuperar algo de votos ahí, y seguramente Fujimori también está impugnando un número importante de actas en otras partes, sobre todo las del interior del país, que es donde mayor apoyo tiene Pedro Castillo. Y bueno, hay que ver cuál es el resultado final de este proceso también, que va a tener un impacto importante. Miguel, ahora, como tú decías al principio, efectivamente va a ser para cualquiera de los dos muy difícil poder gobernar en un país que está polarizado, como se ha evidenciado con dos tendencias políticas pero muy marcadas. ¿Cómo hacer para gobernar, para realmente tener gobernabilidad un gobierno o en este caso, un presidente? ¿Cómo puede hacer para tener esa gobernabilidad? ¿Cómo lograr acuerdos? ¿Se pueden lograr acuerdos con la oposición en estos momentos cuando están tan polarizado el país? Te añado una variable más de complejidad y después respondo tu pregunta. Además, quien gobierne va a tener o 17% del Congreso en el caso de Castillo o 13% del Congreso en el caso de Keiko Fujimori, que son los porcentajes que ambos sacaron en la primera vuelta con los que se definió el Congreso. O sea, de paso vas a tener más del 80% del Congreso que no es tuyo. Y te decía esto porque con base en esto sí quiero responder tu pregunta. Ahí va a estar la clave, en la capacidad de lograr acuerdos y consensos en el Congreso para darle gobernabilidad a cualquiera de los dos que llegue al gobierno ejecutivo. ¿Por qué? Porque lo que yo sí veo muy difícil, y Sergio, eso tú lo sabes mejor que cualquiera, y la verdad es que no podemos no aprender de la experiencia, lo que sí veo muy difícil es que se encuentren puntos de encuentro entre los dos proyectos de los candidatos. O sea, sería lo ideal, sería genial que todo el mundo se une en torno al bien del país, pero estas son visiones totalmente opuestas de lo que se quiere para el Perú y para la sociedad peruana. Y por eso yo pensar en que sí hay que buscar que se encuentren los proyectos de Fujimori y Castillo, etcétera, me parece poco realista. Lo que sí creo que se tiene que buscar para darle gobernabilidad a cualquiera de los dos que gane es un acuerdo suficientemente amplio en el Congreso que les permita por lo menos esa fortaleza. Sí. Ahora, entre tantas cosas que uno ha visto en las últimas semanas, propuestas que han hecho algunos candidatos del propio Castillo, esta propuesta de expulsar a extranjeros del país. ¿Crees que esto se pueda lograr o todo esto tiene que pasar por Congreso? Efectivamente, tienen estas medidas, por ejemplo, esa de expulsar a los extranjeros de su país, aunque tengan, digamos, temas vinculados con migración o delitos. ¿Esto tiene que pasar por el Congreso, Miguel? Mira, no soy experto en temas de leyes peruanas, pero puedo asumir un par de cosas. Primero, que las leyes importantes obviamente tienen que pasar por Congreso y deberían ser aprobadas allá, que tengan un impacto tan importante, sobre todo con gente que va a servir a un país como Perú. Segundo, también creo que se podría, si es que esa es la decisión por decreto, tomar medidas que, si bien no son la expulsión directa de los extranjeros, le pueden hacer la vida o la tramitación más difícil a quienes van llegando a ese país, y eso sí sería complicar el camino. Pero tercero, y lo más importante, que sí creo que es lo preocupante, es que el solo discurso, como el que hemos escuchado del señor Castillo, ya es grave y ya daña. Mucho más en un país como Perú, donde hemos visto con mucha tristeza, Sergio, en los últimos años, que ha sido uno de los destinos más complicados para mucho venezolano que ha ido. No nos olvidemos que hay más de 1 millón de venezolanos viviendo en Perú, y hemos escuchado muchísimas historias que yo sé que no reflejan a la gran, inmensa mayoría de los peruanos, pero sí hemos visto historias de xenofobia, de persecución, de agresión a muchos venezolanos por el hecho de ser venezolanos. Entonces, ese es un odio por nacionalidad que, si ya existía, porque existía en algunos sectores de ese país, reforzarlo, fortalecerlo desde el discurso presidencial, más allá de qué ley se apruebe o cuán viable sea en efecto expulsar a los extranjeros del Perú, ya es muy preocupante, porque uno podría asumir que solamente eso va a empeorar, ¿no? Sí. Te pregunto, Miguel, ¿puede Castillo, por ejemplo, ser radical como en teoría pues se ha mostrado en la campaña, o bueno, en la primera parte de la campaña, en la última flexibilizó un poco su discurso? ¿Crees tú que pueda lograr eso? ¿De ser así de radical? O sea, Bueno, de digo, ¿Perú nuevo, está preparado para recibir a un candidato radical de izquierda?
o un presidente de izquierda completamente? Mira, aquí yo creo que son dos niveles de análisis. El primero, la mala noticia, ¿no? Y la segunda no es tan mala. La primera mala noticia es que la gente ha votado por un Castillo y por Sí, un proyecto sí, que no ha hecho tanto esfuerzo por disimular su visión, ¿no? Es sí. verdad que lo ha suavizado un poco para ganar algunos votos adicionales de cara a la segunda vuelta, pero de cara a la primera vuelta, donde Castillo además quedó primero, es un Castillo auténtico, es un Claro. Castillo que tiene su visión y su proyecto, que es el chavista, digamos. Y esa es la mala noticia. Hay por lo menos una mitad de los peruanos, quizá una mitad y poquito más, que ha optado por quien le ha Por presentado eso. ese proyecto. Y eso es doblemente trágico porque claramente Perú confirma que nadie aprende de tragedia vecina, ¿no? Si en el Perú, donde además viven 1 millón de venezolanos, han optado por votar por un proyecto como el de Castillo, viendo lo que pasa en Venezuela y en algún otro país de la región, bueno, definitivamente nadie aprende que no sea de su propia tragedia. Y esperemos que eso no pase en Perú. Y la segunda parte, si es que puede implementar en efecto ese proyecto, bueno, es lo que hablábamos hace un momento. Quizá lo que le va a hacer más difícil es esa no mayoría Claro. que tiene en el Congreso. Porque no nos olvidemos que en Perú en los últimos años han pasado 4 o 5 presidentes, en el periodo donde debía haber sido uno solo el presidente. Y eso pasa porque es en el Congreso donde reside el verdadero poder si es que el Ejecutivo no tiene una coalición mayoritaria y se le puede dar vacante al presidente, y por eso se ha cambiado en los últimos años varios presidentes, y me imagino que es la gran debilidad, pero va a ser la gran debilidad de un Castillo o de una O de un Fujimori de Fujimori, llegar al claro. poder. Sí. Hablemos un poco, Miguel, porque sé que manejas mucho el tema, de este crecimiento del socialismo en América Latina. A ver, hubo un momento quizás en el que estaba Hugo Chávez en el poder, estaba Lula en Brasil, estaban los Kirchner en Argentina, en que había una fuerte presencia del socialismo en América Latina. Esto fue poco a poco reduciéndose con la muerte de Chávez, la salida también de los Kirchner, llegó Mauricio Macri, pero hemos visto ahora un recrudecimiento o un resurgir, por llamarlo de alguna forma, de este socialismo. Lo que pasó en Bolivia, como la gente pues de donde tú eres y como la gente pues ha votado nuevamente por un Arce, que no se ha mostrado, por cierto, tan radical como pensábamos que se iba a mostrar, por cierto. Pero bueno, pero quería saber, ¿qué está pasando en América Latina? ¿Por qué, como bien comentabas, por qué viendo lo que ha ocurrido en Venezuela, viendo lo que ha ocurrido en Nicaragua, lo que sigue pasando en Cuba desde hace 60 años, por qué nuevamente pensar en el socialismo? ¿Es que han sido tan malos los gobiernos democráticos que quieren otro tipo de ideología? Bueno, tú al final de tu pregunta has dado con la respuesta que yo tenía en mente. Yo creo que la mayor fortaleza del proyecto socialista del Foro de Sao Paulo en la región es la ineficiencia y la ineptitud de los proyectos alternativos que en su momento llegan al poder y tienen la oportunidad de hacer algo diferente, ¿no? Y además, algo que ya merece ser estudiado más por sociólogos o hasta psicólogos, es por qué la gente, cuando le suelta la mano al socialismo y busca una alternativa y rápidamente se decepciona esa alternativa, ¿por qué no busca una tercera? ¿Por qué vuelve a lo que había soltado poco tiempo antes? Entonces, eso es lo que ha pasado y viene pasando en Argentina, por ejemplo. O sea, es Claro. inexplicable cómo después de 12 años de kirchnerismo, la gente pierde fe en ese proyecto, elige al gobierno de Macri y solo 4 años después no es que se decepcione y busque una tercera vía, sino que vuelve al kirchnerismo. Y lo mismo pasa en Bolivia, en solo un año de transición la gente no optó por alguien más, sino volvió por el proyecto y el candidato de Evo Morales. Entonces, primero yo creo que eso sí se explica porque los proyectos alternativos no logran convencer y ni llenar las expectativas de la gente que decidió darles un voto de confianza. Pero además yo también creo que se explica no solamente el fracasar cuando están en el poder, sino también en otros lugares no lograr acceder a él, en que si algo se debería copiar del proyecto socialista en la región es en esa capacidad de aliarse, unirse más allá de sus diferencias. Es impresionante, y estoy hablando no a nivel local solamente de los países, sino a nivel de todo el continente. No puede ser que más de 20 años después, estoy usando como referencia la llegada de Chávez al poder en Venezuela,
el Foro de Sao Paulo y ahora la nueva marca de Grupo de Puebla sea un grupo unificado, sea un grupo coordinado, sea un grupo que va o tratan de llegar al poder como en Ecuador con Arauz y ahora con Castillo en el Perú, o tratan de desestabilizar los gobiernos democráticos, como hemos visto en Chile, como acabamos de ver en Colombia, por ejemplo, pero siempre unidos y con un solo objetivo, que es poder, poder y más poder. Mientras tanto, del otro lado, las luchas son más locales. Es Lasso dando la pelea en Ecuador, es Duque dando la pelea en Colombia, es Keiko dando la pelea en Perú, pero no vemos una alianza que por lo menos tenga un nombre, un logo y un proyecto en común para poder hacer frente a una alianza que sí existe del lado socialista y que va a ser difícil de frenar más allá de las pequeñas salidas, como tú mencionas, si es que no hay esa unidad de proyecto, ¿no? Sí, interesante, porque pareciera que efectivamente como que no sé si es que lo hacen realmente así, que realmente hay una unidad de criterios, no sé si realmente hay reuniones, pero pareciera que van como en bloque estos grupos socialistas. En cambio, del otro lado hay como más desunión. Efectivamente, tú lo acabas de decir, ves a un Duque aislado en Colombia, ves a incluso a un Bolsonaro en Brasil también, incluso también muy criticado, por cierto. Hay como que muchas islas, en cambio el resto va en bloque, va unido, va sólido, ¿no? Yo creo que tiene que ver, Sergio, también mucho quizás con lo que debería ser solo una virtud de nuestro lado, una fortaleza, pero que termina jugándonos en contra, que es el tema de los escrúpulos, ¿no? Claro. De nuestro lado, como hay más escrúpulos, incluso la gente es más exquisita para elegir aliados. Entonces, por ejemplo, ve que Bolsonaro tampoco hace las cosas del todo bien para algunos y dice entonces, no, yo tampoco, no soy de Lula, pero tampoco voy a apoyar lo que hace Bolsonaro. En el Perú lo estamos viendo, no, Castillo es el Chávez de Perú, jamás, pero Keiko tampoco me gusta, entonces no sé, por ahí es el mal, el menor de dos males. Entonces, claro, existe ese tipo, lo mismo vimos en las elecciones en Bolivia, cuando el que tenía más posibilidad, que era el candidato Carlos Mesa, tampoco convencía a todos y al final terminó un tercer candidato, Camacho, que representaba toda la parte del oriente del país. Entonces, claro, no existe esa, si en Bolivia o en otras partes existiera, o en Brasil, por ejemplo, y en mismo Perú, decir, no, nosotros tenemos que unirnos para frenar que llegue el chavismo al país, yo creo que la historia sería diferente. Sí, pero considero o pienso que tal vez falta un poco lo que pasa dentro de Venezuela, ¿no? Donde la unidad, la oposición, perdón, no está totalmente unida. Igual pasaría en la región. No hay una unidad de criterios en los países en los que en los que el socialismo no está en el poder. Sí, y la verdad es que por eso lo que habría que buscar es una unidad de objetivo. Porque si lo que estamos buscando es que compartamos la visión de país, las ideologías, el proyecto económico, el proyecto social que se quiere para el país, eso va a ser imposible, porque si algo nos caracteriza a quienes enfrentamos al socialismo es que venimos de diferentes lugares y vemos la vida de manera diferente. Pero en lo único que podemos compartir y lograr esa unión es en que nadie quiere que el socialismo continúe destruyendo nuestros países. Sí, sí. Por ahí, por cierto, ayer escuchaba, Miguel, un audio de estos que salen por WhatsApp, pero que siempre te llegan como por, digamos, como cadena. Pero me llamó mucho la atención un comentario que hacía este personaje, un poco hablando sobre este tema del socialismo, y es que supuestamente estos grupos de izquierda quieren lograr lo que se logró la época de la Unión Soviética, es decir, algo así como que la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, pues aquí un poco algo similar, la Unión Americana de las Repúblicas Socialistas de América. Pues entonces pareciera que el Grupo de Puebla y el Foro de Sao Paulo tienen mucho poder y han sabido pues manejarlo de una manera tan impresionante que bueno, ahí tenemos ya Cuba 60 años, Venezuela va por los 20 y tantos, y Nicaragua también pues parece que se va a perpetuar en el poder y no sabemos qué va a pasar en el resto de América. Y si le quitas, digamos, las pausas que algunos de estos proyectos tuvieron, como en Argentina, por ejemplo, los de 4 años de Macri,
ya llevan los 12 del kirchnerismo, más otros 2, que son 14 años en el poder. Igual en Bolivia. Sí. Tienes 13 Pudiera, y años de te Morales, pregunto, más ¿pudiera otro año de esto, Arce. sí, disculpa que te interrumpí, pero pudiera esto No, extenderse, no, no. pudiera esto extenderse en países como Colombia, donde no ha llegado la izquierda al poder, Claro. pudiera pasar, o en otras naciones Podría llegar en Chile. Chile? O sea, nosotros en los próximos meses, Sergio, tenemos la posibilidad de que el mismo proyecto llegue al poder en Colombia, llegue al poder en Chile, y obviamente Ecuador ha sido como buena sorpresa, porque la verdad es que había gran posibilidad de que el proyecto de Correa también llegue al poder, pero Lasso lo evitó, y lo de Perú sería una muy mala noticia si se confirma la victoria de Castillo, ¿no? Así es, así es. Bueno, nada, Miguel, gracias por este interesante análisis que hemos hecho contigo. Gracias por permitirme conversar con Miguel Velarde. Él es analista político. ¿Estás ahorita en qué parte del mundo? En En Buenos Buenos Aires, Aires. en En Buenos Argentina, sí. Aires. Es de origen boliviano, estuvo muchos años en Venezuela. Y bueno, nos encanta poder conversar contigo como siempre, Miguel. Un fuerte abrazo. Un placer estar contigo, Sergio. Siempre gracias por la oportunidad y estamos en comunicación. Así es. Hacemos una pausa y en breve seguimos con más.